Spes no confundit. La esperanza no defrauda. Bula de convocación del Jubileo Ordinario del año 2025. Spes no confundit. La esperanza no defrauda. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía aliento a la comunidad cristiana de Roma. La esperanza también constituye el mensaje central del próximo jubileo, que según una antigua tradición, el Papa convoca cada 25 años. Pienso en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma para vivir el Año Santo y en cuantos no pudieron venir a la ciudad de los apóstoles de Pedro y Pablo, lo celebrarán en las iglesias particulares, que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de la salvación. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos como nuestra esperanza. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismos y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Dejémonos conducir por lo que el apóstol Pablo escribió precisamente a los cristianos de Roma. Una palabra de esperanza. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y la esperanza no quedará defraudada por el amor de Dios. Este ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Los puntos de reflexión que aquí nos propone San Pablo son múltiples. Sabemos que la carta a los romanos marca un paso decisivo en su actividad de evangelización. Hasta este momento la había realizado en el área oriental del imperio y ahora lo espera Roma, con todo lo que ésta representa a los ojos del mundo. Un gran desafío que debe afrontar el nombre del anuncio del evangelio, el cual no conoce barreras ni confines. La Iglesia de Roma no ha sido fundada por Pablo, pero él sentía vivo el deseo de llegar allí pronto para llevar a todos el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, como anuncio de la esperanza que realizan las promesas, conduce a la gloria y fundamentada en el amor, no defrauda. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por la vida. Y su vida se manifiesta en nuestra vida de fe, que empieza con el bautismo, se desarrolla en la docilidad a la gracia de Dios y por tanto está animada por la esperanza, que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo, con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es quien irradia a los creyentes la luz de la esperanza. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga, para dar apoyo y vigor a nuestra vida. La esperanza cristiana de hecho no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. He aquí por qué esta esperanza no cede ante las dificultades, porque se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad, y de este modo hace posible que sigamos adelante en la vida. San Agustín escribe al respecto: nadie, en efecto, vive en cualquier género de vida sin estas tres disposiciones del alma:
las de creer, esperar, amar. San Pablo es muy realista, sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo escribe, más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Para el apóstol, la tribulación y el sufrimiento son las condiciones propias de los que anuncian el Evangelio en contextos de incomprensión y de persecución. Pero en tales situaciones, en medio de la oscuridad, se percibe una luz, se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. Ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo incluso en las familias se vuelve difícil reunirse y conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido regalada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan satisfacción y cerrazón. Asimismo, en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por él, aquí y ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. Aguardar, el alterarse de las estaciones con sus frutos, observar la vida de los animales y los ciclos de su desarrollo, tener los ojos sencillos de San Francisco que en su Cántico de las Criaturas, escrito hace 800 años, veía la creación como una gran familia y llamaba al sol hermano y a la luna hermana. Redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros, porque es el Dios de la constancia y del consuelo. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y el estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Un camino de esperanza. Este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y rebustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta en el encuentro con el Señor Jesús. Me agrada pensar que fue justamente un itinerario de gracia, animado por la espiritualidad popular, el que predeció la convocación del primer jubileo en el año 1300. De hecho, no podemos olvidar las distintas formas por medio de las cuales la gracia del perdón ha sido derramada con abundancia sobre el santo pueblo fiel de Dios. Recordemos, por ejemplo, el gran perdón que San Celestino V quiso conceder a cuantos se dirigían a la Basílica Santa María de Collemaggio durante los días 28 y 29 de agosto de 1294, 6 años antes de que el Papa Bonifacio VIII instituyese el Año Santo. Así pues, la Iglesia ya experimentaba la gracia jubilar de la misericordia e incluso antes, en el año 1216, el Papa Honorio III había acogido la súplica de San Francisco que pedía la indulgencia para cuantos fuesen a visitarla por síncula durante los 2 primeros días de agosto. Lo mismo se puede afirmar para la peregrinación a Santiago de Compostela. En efecto, el Papa Calixto II, en 1128, concedió que se celebrara el jubileo en ese santuario cada vez que la fiesta del apóstol Santiago coincidiese con el domingo. Es bueno que esa modalidad extendida de celebraciones jubilares continúe, de manera que la fuerza del perdón de Dios sostenga y acompañe el camino de las comunidades y de las personas. No es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar.
Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. La peregrinación a pie favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. También el año próximo, los peregrinos de esperanza recorrerán caminos antiguos y modernos para vivir intensamente la experiencia jubilar. Además, en la misma ciudad de Roma habrá otros itinerarios de fe que se añadirán a todos los tradicionales de las catatumbas y las 7 iglesias. Transitar en un país a otro, como si se superaran las fronteras, pasar de una ciudad a la otra en contemplación de la creación y de las obras de arte, permite atesorar experiencias y culturas diferentes para conservar dentro de sí la belleza que, armonizada por la oración, conduce a agradecer a Dios por todas las maravillas que Él realiza. Las iglesias jubilares a lo largo de los itinerarios y en la misma urbe podrán ser oasis de espiritualidad en los cuales revitalizar el camino de la fe y beber de los manantiales de la esperanza, sobre todo acercándose al sacramento de la reconciliación, es el punto de partida insustituible para un verdadero camino de conversión. Que en las iglesias particulares se cuide de modo especial la preparación de los sacerdotes y de los fieles para las confesiones y el acceso al sacramento en su forma individual. A los fieles de la Iglesia Oriental, en especial aquellos que ya están en plena comunión con el sucesor de Pedro, quiero dirigir una invitación particular a esta peregrinación. Ellos, que han sufrido tanto por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia, muchas veces hasta la muerte, deben sentirse especialmente bienvenidos a esta Roma que es su madre, también para ellos y que custodia tantas memorias de su presencia. La Iglesia Católica, que está enriquecida por sus antiquísimas liturgias, por la teología y la espiritualidad de los padres, monjes y teólogos, quiere expresar simbólicamente la acogida a ellos y a sus hermanas y hermanos ortodoxos, en una época en la que ya están viviendo la peregrinación de Via Crucis, con la que frecuentemente son obligados a dejar su tierra de origen, sus tierras santas, de la que la violencia y la inestabilidad los expulsa hacia países más seguros. Para ellos, la experiencia de ser amados por la Iglesia, que no los abandonará, sino que los seguirá a donde quiera que vayan, hace todavía más fuerte el signo del jubileo. El Año Santo del 2025 está en continuidad con los acontecimientos de gracia precedentes. En el último jubileo ordinario se cruzó el umbral de los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Luego, el 13 de marzo del 2015, convoqué un jubileo extraordinario con la finalidad de manifestar y facilitar el encuentro con el rostro de la misericordia de Dios. Anuncio central del Evangelio para todas las personas de todos los tiempos. Ahora ha llegado el momento de un nuevo jubileo para abrir de par en par la puerta santa una vez más y ofrecer la experiencia viva del amor de Dios, que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo. Al mismo tiempo, este Año Santo orientará el camino hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos. En el 2033 se celebrarán los 2000 años de la redención realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Nos encontramos así frente a un itinerario marcado por grandes etapas en las que la gracia de Dios precede y acompaña al pueblo que camina entusiasta en la fe, diligente en la caridad y perseverante en la esperanza. Apoyado en esta larga tradición y con la certeza de que este año jubilar será para toda la Iglesia una intensa experiencia de gracia y de esperanza, dispongo que la puerta santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano se abra a partir del 24 de diciembre del corriente año del 2024, dando inicio a este jubileo ordinario. El domingo sucesivo, 29 de diciembre del 2024, abriré la puerta santa de la Catedral de San Juan de Letrán. El 9 de noviembre de este año celebrará los 1700 años de su dedicación. A continuación, el 1 de enero del 2025, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, se abrirá la puerta santa de la Basílica Papal de Santa María la Mayor.
Y por último, el domingo 5 de enero se abrirá la puerta santa de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Estas últimas 3 puertas santas se cerrarán el domingo 28 de diciembre del mismo año. Establezco además que el domingo 29 de diciembre del 2024, en todas las catedrales y concatedrales, los obispos diocesanos celebren la Eucaristía como apertura solemne del año jubilar, según el ritual que se preparará para la ocasión. En el caso de la celebración en una iglesia concatedral, el obispo podrá ser sustituido por un delegado designado expresamente para ello. Que la peregrinación desde una iglesia elegida para la colectio hacia la catedral sea el signo del camino de esperanza que, iluminado por las palabras de Dios, une a los creyentes. Que en ella se lean algunos pasajes del presente documento y se anuncia al pueblo la indulgencia jubilar que podrá obtenerse según las prescripciones contenidas en el mismo ritual para la celebración del jubileo en las iglesias particulares. Durante el Año Santo, que en las iglesias particulares finalizará el domingo 28 de diciembre del 2025, ha de procurarse que el pueblo de Dios acoja, con plena participación, tanto el anuncio de esperanza de la gracia de Dios como los signos que atestiguan su eficacia. El jubileo ordinario se clausurará con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, el 6 de enero del 2026, Epifanía del Señor. Que la luz de la esperanza cristiana pueda llegar a todas las personas como mensaje de amor de Dios que se dirige a todos y que la Iglesia sea testigo fiel de este anuncio en todas partes del mundo. Signos de esperanza. Además de alcanzar la esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Como afirma el Concilio Vaticano II, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Por ello, es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. En este sentido, los signos de los tiempos que contiene el anhelo del corazón humano necesitado de la presencia salvífica de Dios requieren ser transformados en signos de esperanza. Que el primer signo traduzca para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. La humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. ¿Qué más le queda a estos pueblos que no hayan sufrido ya? ¿Cómo es posible que su grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a los numerosos conflictos regionales, conscientes de las consecuencias que puedan derivarse a nivel mundial? ¿Es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte? Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz no interpela a todos y urge que se lleven a cabo proyectos concretos. Que no falte el compromiso de la diplomacia por construir con valentía y creatividad espacios de negociación orientados a una paz duradera. Mirar el futuro con esperanza también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Sin embargo, debemos constatar con tristeza que en muchas situaciones falta esta perspectiva. La primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida. A causa de los ritmos frenéticos de la vida, de los temores ante el futuro, de la falta de garantías laborales y tutelas sociales adecuadas, de modelos sociales cuya agenda está dictada por la búsqueda de beneficios más que por el cuidado de las relaciones, se asiste en varios países a una preocupante disminución de la natalidad. Por el contrario, en otros contextos, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas.
La apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsables es el proyecto que el Creador ha inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y las mujeres, una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor. Es urgente que además del compromiso legislativo de los estados, haya un apoyo convencido por parte de las comunidades creyentes y de la comunidad civil, tanto en su conjunto como en cada uno de los miembros, porque el deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos e hijas como fruto de la fecundidad de su amor da una perspectiva del futuro a toda sociedad y es un motivo de esperanza, porque depende de la esperanza y produce esperanza. La comunidad cristiana, por tanto, no se puede quedar atrás en su apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza, que sea inclusiva y no ideológica, que trabaje por un porvenir que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar tantas cunas vacías que hay en unas numerosas partes del mundo. Pero todos en realidad necesitamos recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por realidades materiales. Eso nos encierra en el individualismo y corroe la esperanza, generando una tristeza que se anida en el corazón, volviéndonos desagradables e intolerantes. En el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Pienso en los presos que, privados de la libertad, experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas y, en bastantes casos, la falta de respeto. Propongo a los gobiernos del mundo que en el año del jubileo se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza, formas de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí misma y en la sociedad, itinerarios de reinserción en las comunidades a los que corresponde un compromiso concreto en la observancia de las leyes. Es una exhortación antigua que surge de las palabras de Dios y permanece con todo su valor sapiencial cuando se convoca a tener actos de clemencia y de liberación que permiten volver a empezar. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. El profeta Isaías retoma lo establecido por la ley mosaica. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad de los prisioneros. Proclamar un año de gracia del Señor. Estas son las palabras que Jesús hizo suyas al comienzo de su ministerio, declarando que Él mismo era el cumplimiento del año de la gracia del Señor. Que en cada rincón de la tierra los creyentes, especialmente los pastores, se hagan intérpretes de tales peticiones, formando una sola voz que reclame con valentía condiciones dignas para los reclusos, respeto a los derechos humanos y sobre todo la abolición de la pena de muerte, recurso que para la fe cristiana es inadmisible y aniquila toda esperanza del perdón y de renovación. Para ofrecer a los presos un signo concreto de cercanía, deseo abrir yo mismo una puerta santa en una cárcel, a fin de que sea para ellos un símbolo que invite a mirar al futuro con esperanza y con renovado compromiso de vida. Que se ofrezcan signos de esperanzas a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Que esta gratitud llegue también a todos los agentes sanitarios que en condiciones no pocas veces difíciles ejercitan su misión con cuidado solícito hacia las personas enfermas y más frágiles. Que no falte una atención inclusiva hacia cuantos hallándose en condiciones de vida particularmente difícil experimenten la propia debilidad, especialmente a los afectados por patologías o discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza que requiere acciones concretas por toda la sociedad.
También necesitan signos de esperanza aquellos que en sí mismos la representan. Los jóvenes, ellos lamentablemente con frecuencia ve que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos. Es su entusiasmo que se funden en el porvenir. Es hermoso verlos liberar energías, por ejemplo, cuando se entregan con tesón y se comprometen voluntariamente en las situaciones de catástrofes o de inestabilidad social. Sin embargo, resulta triste ver jóvenes sin esperanza. Por otra parte, cuando el futuro se vuelve incierto o impermeable a los sueños, cuando los estudios no ofrecen oportunidades y la falta de trabajo o de una ocupación suficientemente estable amenazan con destruir los deseos. Entonces, es inevitable que el presente se viva en la melancolía y en el aburrimiento. La ilusión de las drogas, el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda de lo efímero crea en ellos, más que en otros, confusión y oscurecen la belleza y el sentido de la vida, abatiéndolos en abismos oscuros e induciéndolos a cometer gestos autodestructivos. Por eso, que el jubileo sea en la iglesia una ocasión para estimularlos. Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que haya cercanía a los jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la iglesia en todo el mundo. No puede faltar signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones. Que la acogida que abre los brazos a cada uno en razón de su dignidad vaya acompañada por la responsabilidad para que nadie se le niegue el derecho de construir un futuro mejor. Que a los numerosos exiliados, desplazados y refugiados, a quienes los conflictos, sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, violencia y discriminaciones, se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y la instrucción, instrumentos necesarios para su inserción en el nuevo contexto social. Que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, que generosamente abra de par en par sus acogedoras puertas para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor, que resuene en muchos corazones la palabra del Señor que en la parábola del juicio final dijo: estaba de paso y me alojaron, porque cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Signos de esperanza merecen los ancianos que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. Valorar el tesoro que son, sus experiencias de vida, la sabiduría que tienen y el aporte que son capaces de ofrecer es un compromiso para la comunidad cristiana y para la sociedad civil, llamadas a trabajar juntas por la alianza entre generaciones. Dirijo un recuerdo particular a los abuelos y a las abuelas, que representan la transmisión de la fe y la sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes, que sean sostenidos por la gratitud de los hijos y el amor de los nietos, que encuentren en ellos arraigo, compromiso y aliento. Imploro de manera apremiante esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Frente a la sucesión de oladas de pobreza siempre nuevas, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse, pero no podemos apartar la mirada de situaciones tan dramáticas que hoy se constatan en todas partes y no solo en determinadas zonas del mundo. Encontramos cada día personas pobres o empobrecidas que a veces pueden ser nuestros vecinos. A menudo no tienen una vivienda ni la comida suficiente para cada jornada. Sufren la exclusión y la indiferencia de muchos. Es escandaloso que en un mundo dotado de enormes recursos destinados en gran parte a los armamentos, los pobres sean la mayor parte. Miles de millones de personas hoy están presentes en todos los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica. Si es que no se le considera un mero daño colateral, de hecho, a la hora de la actualización concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. No lo olvidemos, los pobres casi siempre son víctimas no culpables. Llamamientos a la esperanza. Haciendo eco a la palabra antigua de los profetas, el jubileo nos recuerda que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos.
Es necesario que cuantos poseen riquezas sean generosos, reconociendo el rostro de los hermanos que pasan necesidad. Pienso de modo particular en aquellos que carecen de agua y de alimento. El hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad y nos invita a todos a sentir un remordimiento de conciencia. Renuevo el llamamiento a fin de que, con el dinero que se usan en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una mejor vida o una vida más digna. Hay otras invitaciones apremiantes que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Antes que tratase de magnanimidad en una cuestión de justicia, agravada hoy por una nueva forma de inequidad de la que hemos tomado conciencia, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales, llevado a cabo históricamente por algunos países. Como enseña la Sagrada Escritura, la tierra pertenece a Dios y todos nosotros habitamos en ella como extranjeros y huéspedes. Si verdaderamente queremos preparar en el mundo el camino de la paz, esforcémonos por remediar las causas que originan las injusticias, cancelemos las deudas injustas e insólitas y saciemos a los hambrientos. Durante el próximo jubileo se conmemorará un aniversario muy significativo para todos los cristianos. Se cumplirán, en efecto, 1700 años de la celebración del primer gran concilio ecuménico de Nicea. Conviene recordar que, desde los tiempos apostólicos, los pastores se han reunido en asambleas en diversas ocasiones, con el fin de tratar temáticas doctrinales y cuestiones disciplinarias. En los primeros siglos de la fe, los sínodos se multiplicaron tanto en el Oriente como en el Occidente cristiano, mostrando cuánto fuese importante custodiar la unidad del pueblo de Dios y el anuncio fiel del Evangelio. El año jubilar podrá ser una oportunidad significativa para dar concreción a esta forma sinodal, que la comunidad cristiana advierte hoy como expresión cada vez más necesaria para corresponder mejor la urgencia de la evangelización, que todos los bautizados, cada uno con su propio carisma y ministerio, sea corresponsable para que por la multiplicación de signos de esperanza testimonien la presencia de Dios en el mundo. En el Concilio de Nicea tuvo la tarea de preservar la unidad, seriamente amenazada por la negación de la plena divinidad de Jesucristo y de su misma naturaleza con el Padre. Estuvieron presentes alrededor de 300 obispos que se reunieron en el Palacio Imperial el 20 de mayo del año 325, convocados por iniciativa del emperador Constantino. Después de diversos debates, todos ellos movidos por la gracia del Espíritu Santo, se identificaron en el símbolo de la fe que todavía hoy profesamos en la celebración eucarística dominical. Los padres conciliares quisieron comenzar ese símbolo utilizando por primera vez la expresión creemos, como testimonio de que es ese nosotros. Todas las iglesias se reconocieron en comunión y todos los cristianos profesaban la misma fe. El Concilio de Nicea marcó un hito en la historia de la Iglesia. La conmemoración de esa fecha invita a los cristianos a unirse en la alabanza y el agradecimiento a la Santísima Trinidad y en particular a Jesucristo, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, que nos ha revelado semejante misterio de amor. Pero Nicea también representa una invitación a todas las iglesias y comunidades eclesiásticas a seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible, a no cansarse de buscar formas adecuadas para corresponder plenamente a la oración de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el Concilio de Nicea se trató además el tema de la fecha de la Pascua. A este respecto, todavía hoy existen diferentes posturas que impiden celebrar el mismo día el acontecimiento fundamental de la fe,
Por una circunstancia providencial, esto tendrá lugar precisamente en el año 2025, que este acontecimiento sea una llamada para todos los cristianos de Oriente y de Occidente a realizar un paso decisivo hacia la unidad en torno a una fecha común para la Pascua. Muchos, es bueno recordarlo, ya no tienen conocimiento de las disputas del pasado y no comprenden cómo pueden subsistir divisiones al respecto. Anclados en la esperanza. La esperanza, junto con la fe y la caridad, forman el tríptico de las virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. En su dinamismo inseparable, la esperanza es la que, por así decirlo, señala la orientación, indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Por eso el apóstol Pablo nos invita a alegrarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Si necesitamos que sobreabunde la esperanza para testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón, para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta, para que cada uno sea capaz de dar, aunque sea una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito, sabiendo que en el Espíritu de Jesús esto puede convertirse en una semilla fecunda de esperanza para quien lo recibe. Pero, ¿cuál es el fundamento de nuestra espera? Para ello, comprenderlo es bueno que nos detengamos en las razones de nuestra esperanza. Creo en la vida eterna. Así lo profesa nuestra fe, y la esperanza cristiana encuentra en estas palabras una base fundamental. La esperanza, en efecto, es la virtud teologal para la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. El Concilio Ecuménico Vaticano II afirma: cuando falta este fundamento divino y esa espera de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Nosotros, en cambio, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando a tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros nos dirige hacia un punto ciego o un abismo oscuro, sino que se orienta al encuentro con el Señor de la gloria. Vivamos, por tanto, en la espera de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Es con este espíritu que hacemos nuestra la ardiente invocación de los primeros cristianos con la que termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús. Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. San Pablo, al anunciar en pocas palabras este contenido, utiliza solo 4 verbos. Nos transmite el núcleo de nuestra esperanza. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día. De acuerdo con la Escritura, se apareció a Pedro y después a los 12. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, se apareció. Por nosotros atravesó el drama de la muerte. El amor del Padre lo resucitó con la fuerza del Espíritu, haciendo de su humanidad la primicia de la eternidad para nuestra salvación. La esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo se acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. El bautismo, en efecto, sepultados con Cristo, recibimos en el resucitado el don de la vida nueva, que derriba el muro de la muerte, haciendo de ella un pasaje hacia la eternidad. Y si bien, frente a la muerte dolorosa separación que nos obliga a dejar a nuestros seres más queridos, no cabe discurso alguno. El jubileo nos ofrecerá la oportunidad de redescubrir con inmensa gratitud el don de esa vida nueva recibida en el bautismo, capaz de transfigurar su dramaticidad. En el contexto jubilar, es significativo reflexionar sobre cómo se ha comprendido este misterio desde los primeros siglos de nuestra fe. Por ejemplo, los cristianos durante mucho tiempo construyeron la pila bautismal de forma octogonal y todavía hoy podemos admirar
muchos bautisterios antiguos que conservan dicha forma, como el de San Juan de Letrán en Roma. Esto indica que en la fuente bautismal se inaugura el 8º día, es decir, el de la resurrección, el día que va más allá del tiempo habitual, marcado por la sucesión de las semanas, abreviando así el ciclo del tiempo a la dimensión de la eternidad, a la vida que dura para siempre. Esta es la meta a la que tenemos en nuestra peregrinación terrenal. El testimonio más convincente de esta esperanza nos lo ofrecen los mártires, que firmes en la fe en Cristo resucitado, supieron renunciar a la vida eterna con tal de no traicionar a su Señor. Ellos, presentes en todas las épocas y son numerosos, quizás más que nunca en nuestros días, como confesores de la vida que no tiene fin, necesitamos conservar su testimonio para hacer fecunda nuestra esperanza. Estos mártires, pertenecientes a las diversas tradiciones cristianas, son también semillas de unidad porque expresan el ecumenismo de la sangre. Durante el jubileo, por lo tanto, mi vivo deseo es que haya una celebración ecuménica donde se ponga de manifiesto la riqueza del testimonio de estos mártires. ¿Qué será de nosotros entonces después de la muerte? Más allá de este umbral está la vida eterna con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios, en la contemplación y participación de su amor infinito. Lo que ahora vivimos en la esperanza, después lo veremos en la realidad. San Agustín escribía al respecto: «Cuando me haya unido a ti con todo mi ser, nada será para mi dolor ni pena. Será verdaderamente vida de mi vida llena de ti». ¿Qué caracteriza, por tanto, esta comunión plena? El ser felices. La felicidad es la vocación del ser humano, una meta que atañe a todos. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué felicidad esperamos y deseamos? No se trata de una alegría pasajera, de una satisfacción efímera que, una vez alcanzada, sigue pidiendo siempre más, en una espiral de avidez donde el espíritu humano nunca está satisfecho, sino que más bien siempre está más vacío. Necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos plenifica, es decir, en el amor, para poder exclamar: «Ya desde ahora soy amado, luego existo y existiré por siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás». Recordemos una vez más las palabras del apóstol: «Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor». Otra realidad vinculada con la vida eterna es el juicio de Dios, que tiene lugar tanto al culminar nuestra existencia terrena como al final de los tiempos. Con frecuencia, el arte ha intentado representarlo. Pensemos en la obra maestra de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, acogiendo la concepción teológica de su tiempo y transmitiendo a quien observa un sentimiento de temor. Aunque es justo disponernos con gran conciencia y seriedad al momento que recapitula la existencia, al mismo tiempo, es necesario hacerlo siempre desde la dimensión de la esperanza, virtud teologal que sostiene la vida y hace posible que no caigamos en el miedo. El juicio de Dios, que es amor, no podrá basarse más que en el amor, de manera especial en que, como lo hayamos ejercitado respecto a los más necesitados, en los que Cristo, el mismo juez, está presente. Se trata, por lo tanto, de un juicio diferente al de los hombres y los tribunales terrenales. Debe entenderse como una relación en la verdad con Dios amor y con un mismo en el corazón del misterio insondable de la misericordia divina. En este sentido, la Sagrada Escritura afirma: «Tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento, y al ser juzgados contamos con tu misericordia». Como escribía Benedicto XVI, en el momento del juicio experimentaremos y acogemos
este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. El juicio entonces se refiere a la salvación que esperamos y que Jesús nos ha obtenido con su muerte y resurrección. Por lo tanto, está dirigido a abrirnos al encuentro definitivo con Él, y dado que no es posible pensar en ese contexto que el mal realizado quede escondido, éste necesita ser purificado para permitirnos el paso definitivo al amor de Dios. Se comprende en este sentido la necesidad de rezar por quienes han finalizado su camino terreno, solidarizándose en la intercesión orante que encuentra su propia eficacia en la comunión de los santos, en el vínculo común que nos une con Cristo, primogénito de la creación. De esta manera, la indulgencia jubilar en virtud de la oración está destinada en particular a los que nos han precedido para que obtengamos plena misericordia. La indulgencia, en efecto, permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. No sin razón, en la antigüedad del término misericordia era intercambiable con el de indulgencia, precisamente porque pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. El sacramento de la penitencia nos asegura que Dios quita nuestros pecados. Resuena con su carga de consuelo las palabras del Salmo. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alce el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuánto dista el oriente de occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. La reconciliación sacramental no es solo una hermosa oportunidad espiritual, sino que representa un paso decisivo, esencial e irrenunciable para el camino de la fe de cada uno. En ella permitimos que el Señor destruya nuestros pecados, que sane nuestros corazones, que nos levante y nos abrace, que nos muestre su rostro tierno y compasivo. No hay mejor manera de conocer a Dios que dejándonos reconciliar con Él, experimentando su perdón. Por eso, no renunciemos a la confesión, sino redescubramos la belleza del sacramento de la sanación y la alegría, la belleza del perdón de los pecados. Sin embargo, como sabemos por experiencia personal, el pecado deja huella, lleva consigo unas consecuencias, no solo exteriores, en cuanto a consecuencias del mal cometido, sino también interiores, en cuanto todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Sea aquí abajo, sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Por lo tanto, en nuestra humanidad débil y atraída por el mal, permanecen los efectos residuales del pecado. Estos son removidos por la indulgencia, siempre por la gracia de Cristo, el cual, como escribió San Pablo VI, en nuestra indulgencia, la penitencia apostólica se encargará de emanar las disposiciones para poder obtener y hacer efectiva la práctica de la indulgencia jubilar. Esa experiencia, colma de perdón, no puede sino abrir el corazón y la mente a perdonar. Perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió y sin embargo el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira, sin venganza. El futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos, más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas. Durante el último jubileo extraordinario, instituí los misioneros de la misericordia, que siguen realizando una misión importante que durante el próximo jubileo también ejerciten su ministerio, devolviendo la esperanza y perdonando cada vez que un pecador se dirige a ellos con corazón abierto y espíritu arrepentido. Que siga siendo instrumentos de reconciliación y ayuden a mirar el futuro con la esperanza del corazón que proviene de la misericordia del Padre. Quisiera que los obispos aprovecharan su valioso servicio, enviándolos especialmente allí donde la esperanza se pone a prueba, como las cárceles, los hospitales y los lugares donde la dignidad de las personas es pisoteada.
en las situaciones más precarias y en los contextos de mayor degradación, para que nadie se vea privado de la posibilidad de recibir el perdón y el consuelo de Dios. La esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Como toda madre, cada vez que María miraba a su hijo pensaba en el futuro y ciertamente en su corazón permanecían grabadas esas palabras que Simeón le había dirigido en el templo. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Por eso, al pie de la cruz, mientras veía a Jesús inocente sufrir y morir, aún atravesada por un dolor desgarrador, repetía su sí, sin perder la esperanza y la confianza en el Señor. De este modo, ella cooperaba por nosotros en el cumplimiento de lo que había dicho su Hijo, anunciando que debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y en el tormento de ese dolor ofrecido por su amor, se convertía en nuestra madre, madre de la esperanza. No es casual que la piedad popular siga invocando a la Santísima Virgen como Stella Maris, un título expresivo de la esperanza cierta de que en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios viene en nuestro auxilio, nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. A este respecto, me es grato recordar que el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México se está preparando para celebrar en el 2031 los 500 años de la primera aparición de la Virgen. Por medio de Juan Diego, la Madre de Dios hacía llegar un revolucionario mensaje de esperanza que aún hoy repite a todos los peregrinos y a los fieles. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Un mensaje similar se graba en los corazones en tantos santuarios marianos esparcidos por el mundo, metas de numerosos peregrinos que confían a la Madre de Dios sus preocupaciones, sus dolores y sus esperanzas. Que en este año jubilar los santuarios sean lugares santos de acogida y espacios privilegiados para generar esperanza. Invito a los peregrinos que vendrán a Roma a detenerse a rezar en los santuarios marianos de la ciudad para venerar a la Virgen María e invocar su protección. Confío en todos, especialmente los que sufren y están atribulados, puedan experimentar la cercanía de la más afectuosa de las madres que nunca abandona a sus hijos. Ella, que para el santo pueblo de Dios es signo de esperanza cierta y de consuelo. Mientras nos acercamos al jubileo, volvamos a la Sagrada Escritura y sintamos dirigidas a nosotros esas palabras. Nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es una invitación fuerte a no perder nunca la esperanza que nos ha sido dada, a abrazarla, encontrando refugio en Dios. La imagen del ancla es sugestiva para comprender la estabilidad y la seguridad que poseemos si nos encomendamos al Señor Jesús. Aún en medio de las aguas agitadas de la vida, las tempestades nunca podrán prevalecer, porque estamos anclados en la esperanza de la gracia que nos hace capaces de vivir en Cristo, superando el pecado, el miedo y la muerte. Esta esperanza, mucho más grande que las satisfacciones de cada día y que las mejoras de las condiciones de vida, nos transporta más allá de las pruebas y nos exhorta a caminar sin perder de vista la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados, el cielo. El próximo jubileo, por tanto, será un año santo caracterizado por la esperanza que no declina, la esperanza en Dios, que nos ayude también a recuperar la confianza necesaria, tanto en la Iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones interpersonales, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto de la creación. Que el testimonio creyente pueda ser en el mundo levadura de genuina esperanza, anuncio del cielo nuevo y de la tierra nueva,
donde habite la justicia y la concordia entre los pueblos, orientados hacia el cumplimiento de la promesa del Señor. Dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean, que nuestra vida pueda decirles: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Que la fuerza de esa esperanza pueda colmar nuestro presente en la espera confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la alabanza y la gloria ahora y por los siglos futuros. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 9 de mayo, solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo del año 2024, duodécimo del pontificado. Francisco.